famosa celular, amorfa, eosinófila, brillante, rodeado por células inflamatorias, sobre todo por macrófagos linfocitos. Podemos tener algunas células gigantes. Agregué una foto extra que encontré que está muy ilustrativa respecto a los elementos celulares característicos de la necrosis gaseosa. Sí, por un lado tenemos las células gigantes, son células de tipo Langhans, ya esta grande que se ve acá. Tenemos macrófagos, un tipo de macrófago que después vamos a ver, que se llama epitelioide por la forma que adopta después de que se activa. Y tenemos los linfocitos, se ven más oscuros, más teñidos su núcleo. Estamos de acuerdo, en la periferia, formando un anillo alrededor de todo este componente que acabo de mencionar. Muy bien, y vamos a continuar entonces con la necrosis grasa y con este patrón morfológico de necrosis tisular. La necrosis grasa sí es un proceso que ocurre durante la pancreatitis aguda, en donde la pancreatitis aguda se caracteriza porque hay rotura de las células pancreáticas y se liberan unas enzimas lipasas pancreáticas activadas. Estamos de acuerdo que, digamos, van a causar daño, van a ser liberadas tanto en el parénquima pancreático, o sea, en el mismo tejido o porción secretora del páncreas, y en la cavidad peritoneal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas lipasas pancreáticas van a generar la licuefacción o la destrucción de las membranas citoplasmáticas, y que de las membranas citoplasmáticas, sobre todo de los adipocitos peritoneales, se liberen los ésteres de triglicéridos que normalmente están en esa localización. Ahora bien, en el mismo peritoneo, estos ésteres o ácidos grasos, ésteres de triglicéridos, van a reaccionar químicamente con el calcio presente, igual en las mismas células, ¿sí? Adipocitos peritoneales, y te van a dar origen a unas áreas de mineralización que son, digamos, muy friables y muy, se pueden desbaratar con la mano. Sí, áreas denominadas saponificación grasa, que tienen de aspecto como de gis, como de tiza. ¿Estamos de acuerdo? Y microscópicamente, pues lo que vas a observar es un patrón de necrosis similar al patrón de necrosis que observamos cuando hay coagulación de las células. ¿Estamos de acuerdo? O sea, o mejor dicho, ¿sí? La necrosis grasa se caracteriza por, digamos, áreas de necrosis por coagulación o similares a necrosis por coagulación, porque se preserva el contorno de las células. Va a haber depósitos basófilos. Estos depósitos basófilos corresponden a las áreas de mineralización e inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que observamos, por lo tanto, macroscópicamente ya demostrado en una imagen, si vean todo este tejido adiposo, sí, que se, digamos, revisó estos materiales de necropsia, con todas estas áreas blancas que estoy señalando. Sí, que en este caso, estas áreas blancas que se ve acá son esas áreas de saponificación grasa. Cuando el cirujano está interviniendo quirúrgicamente al paciente que se cree tiene una pancreatitis aguda, ¿estamos de acuerdo? O una cirugía exploratoria para ver qué es lo que tiene. Pues, uno de los diagnósticos puede ser pancreatitis aguda u otra cosa. Se observa eso en el tejido adiposo, pues esto es, digamos, el paciente cursó, o es indicativo de que cursó con una pancreatitis aguda más, y esto se observa en una situación de necropsia, aunque la pancreatitis aguda pues no es una causa de muerte tan frecuente como tal, pero sí de morbilidad. Y aquí en la imagen de la derecha observamos células necróticas, adipocitos necróticos. Sabemos que son adipocitos porque todavía se mantiene su perfil a pesar de que estén necróticos.
Tenemos un anillo de citoplasma delgadito, ¿sí? Alrededor de su vacuola central citoplasmática. Tenemos zonas basófilas que representan precisamente estas zonas de saponificación e inflamación. Todos estos son linfocitos. Están rodeando toda esta área de necrosis. Muy bien. Y por último, de los patrones de necrosis tisular, sí, tenemos la denominada necrosis fibrinoide, ¿sí? En donde la necrosis fibrinoide sí refiere a depósitos de complejos, así se llaman antígeno-anticuerpo, que se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos, principalmente en arterias, es en donde observamos esto. Puede ser en venas también, pero principalmente en arterias. Le confiere entonces a esa pared de ese vaso sanguíneo, sí, un aspecto eosinófilo muy brillante y amorfo, parecido a la fibrina, de ahí el nombre de necrosis fibrinoide, que en realidad eso eosinófilo que se observa ahí no suele ser fibrina, sino son complejos antígeno-anticuerpo acumulados en la pared de los vasos sanguíneos. Eso es consecuencia, ese tipo de necrosis consecuencia de, sobre todo dos contextos de enfermedad. Uno, las reacciones inmunopatológicas mediadas por antígeno-anticuerpos, se las vamos a ver después. Y la hipertensión grave, no tratada o descontrolada, con cifras de presión arterial muy elevadas, suele ser que se necrosen los vasos sanguíneos. Y lo que estamos observando en la imagen que se está proyectando en este momento es precisamente una arteria, ¿sí? En donde la arteria presenta un proceso inflamatorio tanto en su periferia como en su pared, o sea, tanto en sus capas musculares, ¿estamos de acuerdo? Y hacia la capa íntima está todo inflamado. Al centro observamos el lumen, se ve rojo porque está cargado, congestionado de eritrocitos. Y en la periferia, sí, se alcanza a distinguir este anillo eosinófilo, sí, amorfo, brillante, amorfo, característico de la necrosis fibrinoide. O sea, el patólogo, el histopatólogo, con el simple hecho de observar esto en un corte histológico, entonces puede hablar de que esta arteria está necrótica. Estamos de acuerdo por el simple hecho de presentar este anillo, sumado a la pérdida, vamos, de la estructura normal de la arteria. Y bueno, las implicaciones clínicas. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de la necrosis? ¿Hay algo que nos pueda ayudar de este proceso a interpretar que un paciente está sufriendo un proceso de necrosis como tal? Sí, aunque no es algo que se utilice actualmente como parte del manejo de los pacientes, del manejo diagnóstico, porque para eso existe el electrocardiograma. Sí, al paciente se le hacía, bueno, no sé realmente si lo haga todavía en las salas de urgencias, ¿no? Sí, al paciente que llegaba con signos y síntomas de infarto al miocardio, se le medían en sangre algunas proteínas, sobre todo la troponina. Estamos de acuerdo que es una proteína específica que está unida químicamente a los filamentos de actina en el músculo cardíaco, que cuando se infarta o se necrosa el músculo cardíaco, la troponina se libera a la sangre. Y esta puede ser detectada en niveles altos, anormales, en los pacientes que tienen infarto al miocardio. También la proteína creatinina sinasa, también esa se eleva, sí, durante el infarto al miocardio. Y hay otras dos proteínas que son menos indicativas, pero que también se pueden elevar. Una son las proteínas de uniones ácidos y la troponina 1, que son, digamos, constitutivas de las fibras del músculo cardíaco. Cuando se necrosan, se liberan, se rompen las fibras, se liberan y pueden elevarse en número en la sangre.
todos lo tenemos en la sangre, digamos, pero en cierta cantidad que se considera como normal. En el hígado tenemos la proteína C reactiva cuando, por ejemplo, el hígado está cursando con un proceso de necrosis, por la proteína C reactiva, la lipocalina 1 se eleva, ¿sí? La inflamación puede ser la mieloperoxidasa, que esté un poquito elevada. Entonces, hablando en el contexto, ¿para qué máquina acabo de mencionar esto? Pero hablando en el contexto de necrosis, o sea, las proteínas que son más, o sea, llegaron a medir o se miden para tratar de identificar un proceso de necrosis del paciente, son aquellas que se liberan durante la necrosis del miocardio, durante los infartos al miocardio. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Nada? ¿Todo quedó claro? Sí, doctor, todo claro. Muy bien, doctores. Entonces vamos a continuar con el siguiente capítulo. Sí, vamos a ver entonces apoptosis. Entonces, apoptosis pues, es la otra vía frecuente de muerte celular. Sí, esta fue reconocida o fue, digamos, descubierta en 1972 por esos tres, o al menos en 1972 se publicó el resultado de esta investigación por esos tres doctores, el doctor Kerr, el doctor Willis y el doctor Curry. Ellos son, ya no me acuerdo si son australianos o ingleses, pero ellos aportaron a la ciencia novedoso proceso de muerte que era totalmente desconocido, ¿no? Y causaba ciertos enigmas de cómo a veces las células morían con patrones diferentes a la necrosis. Y ellos le dieron el nombre de apoptosis. Estamos de acuerdo que deriva de la raíz griega apospás, que se traduce al español como separación, porque estos investigadores hicieron la extrapolación de que la célula apoptósica se disgrega, se separa, en su estructura se va desmembrando, tal cual ocurre cuando un árbol en el otoño pierde sus hojas. Entonces, se separan las hojas de los árboles, de ahí la palabra, ¿no? Apoptosis. Y eso tiene que ver con el aspecto ultraestructural, porque eso no se llega a ver prácticamente con microscopía de luz. Estamos de acuerdo con la atención de hematoxilina y eosina. Es bien raro ver células apoptósicas. Pero en la microscopía de transmisión de electrones se tiene un poco más de oportunidad de observar. Y lo que observamos pues, es cómo las células se desprenden, como en este caso esta célula, su citoplasma se va desprendiendo. Estamos de acuerdo en estos cuerpos que vamos a ver después, que se llaman cuerpos apoptósicos. De manera similar a como los árboles van perdiendo sus hojas, de ahí el nombre. Que digamos, es la morfología característica de este proceso de muerte celular, ¿sí? El desprendimiento celular. Muy bien. ¿Cuándo ocurre apoptosis? ¿En cuáles procesos, en cuáles situaciones suele aparecer? Bueno, hay tanto situaciones fisiológicas como situaciones patológicas. Lo más lógico pensar es que durante la embriogenia, pues la apoptosis sea parte de esos procesos que ayudan número uno, a la embriogénesis o a la morfogenia durante la embriogénesis, en donde, digamos, tiene que haber proliferación y tiene que haber muerte celular para que el individuo que está en desarrollo, el ser humano que está en desarrollo, pues nazca con ciertas características morfológicas, ¿no? Con cierta isonomía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto se logra a través de la proliferación, de la apoptosis. Pérdida o eliminación de estructuras embrionarias que después ya no son necesarias, inclusive pueden causar problemas, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, la notocorda, el conducto tirogloso, entre otras estructuras anatómicas que tienen que desaparecer. Y tal vez cuando se nace, o sea,
que queden únicamente vestigios de ellas, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, aquí te mencionan cuál es la causa, ¿no? De eso. Bueno, aquí las pérdidas de estímulo por parte de los factores de crecimiento durante la embriogenia puede hacer que algunas células proliferen, puede hacer que otras entren en, o la concentración, mejor dicho, de factores de crecimiento, depende si está en una buena concentración o en una concentración baja, puede haber proliferación o puede haber apoptosis. Entonces, número 2, recambio en los tejidos que normalmente están proliferando, constantemente están proliferando, como los epitelios, los linfocitos, ¿estamos de acuerdo? En donde, digamos, por ejemplo, en los epitelios tienes una base proliferativa, en este caso es el estrato basal, pero hacia arriba, conforme vas ascendiendo, pues las células tienen que ir siendo sustituidas, y esas células que van a ser sustituidas pues tienen que morir a través del proceso de apoptosis. Aquí los factores de crecimiento, pues también su concentración es importante para determinar quién muere, quién prolifera, quién vive. Número 3, involución de los tejidos con dependencia hormonal. Estamos de acuerdo en donde las hormonas pues, también actúan como factores de crecimiento, de supervivencia, como dice la diapositiva. Por ejemplo, el endometrio. Sí, el endometrio durante el periodo menstrual pues, tiene que entrar en apoptosis para ser eliminado. Los testículos en el hombre, conforme va creciendo, pues, se van haciendo pequeñitos. Sí, los senos de las mujeres también se van perdiendo, van ganando, digamos, tejido adiposo, pero van perdiendo glándula mamaria. O sea, son situaciones propias del envejecimiento en los seres humanos, ¿sí? Número 4, disminución del número de leucocitos al final de las respuestas inflamatorias inmunitarias. Estamos de acuerdo, ese es un mecanismo de terminación de la inflamación. Estamos de acuerdo en donde a través de la apoptosis pues, se eliminan todas esas células inflamatorias, linfocitarias, leucocitarias, cuando ya no se necesita que estén presentes en un sitio determinado, ¿sí? Eliminación de linfocitos autorreactivos. Normalmente durante la formación o la génesis de linfocitos en la médula ósea y en los nódulos linfáticos hay mecanismos que cuando se detecta algún linfocito que está, digamos, reaccionando en contra de los tejidos normales del huésped, son eliminados. Y este mecanismo de eliminación pues, lo lleva hacia la apoptosis. Digamos, estas causas son por el lado fisiológico. Ahora bien, por el lado patológico, sí, cuando hay daño del ADN por cualquier situación de selección celular que se haya presentado, la célula va a entrar en apoptosis. ¿Estamos de acuerdo? Acumulación de proteínas no plegadas. Cuando la célula está lesionada o tiene daño y empieza a producir, a acumular proteínas que no adquieren su configuración última tridimensional, pues también esas células van a ser eliminadas, ¿sí? Infecciones, algunos virus o múltiples virus tienen la capacidad de, número 1, por un lado, inducir la apoptosis de la célula, o bien por sí mismo, o por otro lado, sí se van a expresar en estas células infectadas por virus algunas proteínas en su superficie externa que le van a indicar a los linfocitos citosólicos o a los linfocitos Seneca que están infectados por virus y van a ser destruidas también. O se les va a inducir la apoptosis, sobre todo a través de una vía de la apoptosis que vamos a ver ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto en general son las causas de o los procesos, vamos, en donde la apoptosis funciona, ¿sí? Y los mecanismos de la apoptosis, pues los mecanismos de la apoptosis es, digamos, aquí el libro lo simplifica o lo pone muy básico, es lo mínimo que se debe de saber, ¿estamos de acuerdo? Pero el mecanismo de apoptosis es mucho más complejo de lo que vamos a ver, pero digamos, lo mínimo que se debe de recordar es esto que vamos a revisar en la diapositiva que está observando.
Número uno, la apoptosis se lleva a cabo por un grupo, o sea, el grupo principal, el núcleo de la apoptosis respecto a las proteínas que intervienen en ella, son el grupo de las caspasas. ¿Estamos de acuerdo? El grupo de las caspasas son un montón de caspasas. Sí, pero en este contexto vamos a ver dos, las principales. Son enzimas, son proteasas, se les llama proteasas de cisteína, que tienen la capacidad de degradar los residuos de ácido aspartico. Ahora bien, por lo tanto, sí, la función de las caspasas se va a ver reflejada en la degradación de proteínas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque las proteínas tienen ácido aspartico, es parte de su esqueleto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, rompen esas proteínas y esto te explica los cambios que se llegan a observar en la célula. Muy bien, entonces, ¿cómo inicia la apoptosis? Bueno, la apoptosis va a iniciar de manera diferente según la vía que se esté activando. Por un lado tenemos la vía mitocondrial o la vía intrínseca, que es la más común. Estamos de acuerdo en donde cuando hay presencia de lesión celular, por ejemplo, cuando una célula ya está siendo estimulada por factores de crecimiento, ya los factores de crecimiento, la concentración de ellos es mínima porque ya debe de morir. Cuando hay lesión del ADN, ustedes quieren, aquí lo menciona por radiación, toxina, radicales libres, etc. Cuando hay mal plegamiento del fenómeno conocido como retículo del estrés, el estrés retículo endoplasmático, ¿verdad? Sí, estos estímulos o este tipo de lesión celular te va a activar un grupo de proteínas que se encargan de monitorizar la presencia de estos causas de lesión celular. Estas proteínas son denominadas como BH3, ¿estamos de acuerdo? Y estas proteínas BH3 tienen dominios de activación, ¿sí? Se unen a otro tipo de proteínas denominadas BSL2 o a la familia de la BSL2. En este caso tenemos 4 proteínas que son las principales de este grupo de BSL2. Tenemos 2 proteínas que son efectoras de la apoptosis o pro-apoptósicas porque inducen apoptosis. Sí, en este caso es VAX y VAC. ¿Estamos de acuerdo? Que esas proteínas se van a dimerizar y le van a generar a la mitocondria un conducto, un canalito, un poro. Sí, en su membrana. La membrana externa y la membrana interna de manera natural tenemos una serie de proteínas que son inductoras de la apoptosis. De estas, la más representativa, la más esa es el citocromo C cuando se disloca de la mitocondria que se cae o sale hacia el citoplasma, es cuando se activa la vía de la apoptosis intrínseca. Ahora bien, la función de VAX y VAC está regulada por 2 proteínas que pertenecen al mismo grupo de la BSL2. En este caso tenemos la BSL2 propiamente como proteína, no como nombre de grupo, y la BSLXL, que estas proteínas reguladoras en situaciones de normalidad, cuando no hay lesión celular, inhiben a VAX y VAC, pero cuando hay lesión celular, estamos de acuerdo, permiten que generen el proceso de apoptosis a través de la liberación de proteínas proapoptósicas de la mitocondria. Ahora bien, ya estamos en este punto, ¿estamos de acuerdo? Ya se liberó citocromo C. ¿Cuál caspasa forma parte de esta vía intrínseca de la apoptosis? ¿Qué quiere decir doctores? ¿Cuál es la caspasa que se activa durante el proceso de apoptosis por la vía intrínseca? ¿Quién sabe?
ver, no veo manitas. A ver, doctor Francisco Alonso Cáceres, participe, por favor. ¿Cuál es la caspasa que se activa? ¿La qué, perdón, doctor? ¿Cuál es la caspasa que se activa durante la vía intrínseca de la apoptosis? La verdad no recuerdo, doctor. A ver, doctor Eric Eduardo Camacho. Porque deberían de recordar, doctores, porque eso se supone que ya lo están estudiando. A ver, que hay una manita, doctora Alexia. Doctora Alexia, sí, a ver cuál es, doctora. Buenos días, doctor. Bueno, ¿Por la vía intrínseca es la caspasa número 9? no. A ver quién tiene otra opinión. Ahorita había una manita, había otra manita levantada, la doctora García. A ver si usted sabe. No, yo también creí que era la 9, doctor. La 9, doctora. Ahorita dijeron, ¿su compañera dijo la 9 o la 8? La 9. La 9, sí, perdón, estoy dormido, doctor, es la 9, es la 9. Y disculpen, están en lo correcto, doctores. Bueno, es la caspasa 9, ahí está. De hecho, está la diapositiva, me corrigen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les mencionaba que la caspasa 9 es, digamos, la caspasa que va a activar la degradación de la célula, ¿no? Por un lado, te degrada el citoesqueleto por su actividad de proteasa, pero también te activa, por ejemplo, endonucleases para que digamos que van a fragmentar o van a generar los cambios característicos a nivel nuclear durante la apoptosis. Y después de esto, sí, la célula se va a formar yemas, va a formar vesículas en su citoplasma. Y son vesículas que contienen membrana citoplasmática, parte de la membrana citoplasmática, van a contener citoplasma con orgánulos y parte del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Y a estas yemas, cuando se separan, o ya separadas, que inclusive desde antes, cuando todavía están formando yemas, ¿sí? Están pegaditas todavía a la célula, le llamamos cuerpos apoptósicos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, es, digamos, la morfología característica de la apoptosis que se llega a detectar con microscopía de transmisión de electrones. Ahora bien, después de esto, estos cuerpos apoptósicos deben de ser eliminados y son eliminados por macrófagos. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, los macrófagos por sí solos no pueden detectar cuando la célula está o los cuerpos apoptósicos están presentes, listos para fagocitar. ¿Qué señal necesitan los macrófagos o sea, los cuerpos apoptóticos que necesitan tener en su superficie que funcione como señal para que el macrófago pueda detectarlo? ¿Quién lo sabe? A ver, levanten su manita. ¿Cuál es esa señal que detecta el macrófago en el cuerpo apoptósico para identificarlo y fagocitarlo? A ver, vamos a ver, doctora Navarro. Devani o Devani, no sé cómo se pronuncia tu nombre. A ver, doctora, adelante. Buenos días, doctor. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es esa señal que tienen los cuerpos apoptósicos para que sean identificados y fagocitados por los macrófagos? ¿Qué es lo que tienen en su superficie externa? Me acuerdo que en la pregunta, bueno, en el libro decía que daban como señales o sea, como de cómeme para que pudieran ser fagocitadas. Sí, pero ¿cuál es esa señal? ¿Qué es lo que detecta? ¿Cuál es el producto químico? Detectan los macrófagos en los cuerpos apoptósicos. La
fosfatidilcerina. Ándale, pues. Exactamente, gracias, doctor. Entonces, Sí. lo que detectan es, fosfatidilcerina, ¿estamos de acuerdo? Es, digamos, la señal que le indica el fagocito como, digamos, que es un cuerpo extraño y debe ser fagocitado. La fosfatidilcerina está normalmente en la superficie interna, es un fosfolípido de membrana, está en la superficie interna de la membrana. Cuando se forma el cuerpo apoptósico, se invierte su posición, queda el exterior y esto le indica al fagocito que debe ser eliminado. Muy bien. Y respecto creo que me adelanté un poquito, pero igual creo que se está entendiendo, ¿no? Y respecto a la vía, es la segunda vía de frecuencia de activación de la apoptosis. Generalmente tiene que ver con eliminación de células por parte de linfocitos T, en donde se activan los llamados receptores de muerte. Estamos de acuerdo que son receptores del grupo del factor de necrosis tumoral. Se les llama receptor de muerte porque sus vías de traducción precisamente te llevan a la muerte celular. De ahí el nombre, que es prácticamente la única función que tienen estos receptores de muerte. Y aquí, por lo tanto, hay una, digamos, relación, interacción entre ligando y receptor, en donde el ligando es el Fas ligando, ¿sí? O Fas L. El Fas L únicamente lo tiene, ¿sí? Y tenemos el receptor de muerte, ¿sí? Que puede ser un receptor tipo Fas o también denominado CD95 o un receptor de factor de necrosis tumoral tipo 1. Estos receptores, o digamos Fas ligando de los linfocitos, se acopla a los receptores Fas o TNF de las células y le van a indicar o le van a inducir a esta célula pues que muera. O sea, los linfocitos son los que inducen que mueran. Y la caspasa que se activa en esta vía extrínseca es la 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos resumir que para la vía mitocondrial es la 9, para la vía extrínseca o vía de los receptores de la muerte es la 8. Y después los sucesos que llevan a la muerte celular son exactamente lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Degradación del citoesqueleto, activación de las endonucleases, formación de los cuerpos apoptósicos, ¿estamos de acuerdo? Salida hacia la superficie de la fosfatidilcerina y el reconocimiento y fagocitosis de los macrófagos. Muy bien, doctores, ¿tienen dudas, preguntas respecto a esto? ¿O quedó claro? Vamos a ver. Hermanito. Esto, digamos, es lo que no hay duda. Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, ¿cuál es la morfología de la apoptosis? Sí, como yo les mencioné hace un momento, sí, la apoptosis se detecta con mayor frecuencia en cortes procesados para microscopía de transmisión de electrones. Sí, en el caso de la microscopía de luz, la tradicional, la que ustedes conocen, es raro observar células apoptósicas, que generalmente se observan aisladas. Y a veces, digamos, inclusive son detectadas de manera accidental, porque, digamos, no se acompaña con áreas de inflamación, como el caso de la necrosis, que es más fácil de detectar. Pero, cuando logramos detectar células apoptósicas y las vemos teñidas con hematoxilina y eosina, podemos ver las características de estas células apoptósicas. Tenemos condensación de la cromatina, en donde, digamos, la cromatina se hace muy heterocromática, ¿estamos de acuerdo? Se torna muy oscura. Y también hay condensación, pero en general, inclusive podemos hablar de una condensación de la célula, ¿no? con el citoplasma
más cargado es por eso que se ve muy roja esta célula. Y alrededor generalmente podemos observar estos halos de retracción celular por la contracción que sufre la célula. ¿Sí? Observamos cariorrexis, en este caso todos estos núcleos, estos linfocitos en este extendido de sangre periférica, ¿sí? Están fragmentados, están necróticos. La retracción de la célula, ya la mencioné. Y algo que es característico también aquí, que la inflamación, o sea, no observamos inflamación como tal, o sea, la apoptosis no es característica o no característicamente incita, vamos, la formación de un proceso inflamatorio. Ahora bien, microscópicamente o ultraestructuralmente, observamos, y volvemos a repetir esta imagen, que está muy bonita, sí, se caracteriza esto por la formación de vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptósicos, que igual a estas vesículas citoplasmáticas les podemos llamar también cuerpos apoptósicos, que este es cuerpos apoptósicos compuesto por citoplasma, con orgánulos y con parte del núcleo. Y esto, digamos, es el aspecto morfológico característico de las células cuando están formando esos cuerpos apoptósicos como tal. Vean esto, tenemos acá una célula normal con sus microvellosidades también normales. Y en este caso, de cuerpos, ¿de acuerdo? Muy bien, y a nivel molecular, lo que digamos, algo que caracteriza estas células también, o a las células que están en apoptosis, son los patrones de fragmentación de la cromatina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la cromatina suele fragmentarse en porciones del... ¿Estamos de acuerdo? O sea, son de 147, 157 pares de bases más o menos. Sí, que es una fragmentación más o menos secuencial, o sea, más o menos uniforme, que digamos caracteriza, o cuando se detecta se puede decir que la célula pues era una célula apoptósica. En nucleosomas. Muy bien, y existen otros dos patrones de muerte celular. Por un lado tenemos un patrón denominado necroptomo, su nombre lo dice, es un patrón de muerte celular que tiene una combinación de rasgos entre necrosis y apoptosis. Inicia como necrosis inicia como apoptosis, perdón, sobre todo por la utilización de los receptores del factor tumoral, de los receptores igual los estímulos que dan inicio a la activación de estos receptores no son bien reconocidos como las vías de traducción que activan estos receptores de muerte. En este caso, digamos, no son caspasas, sino son otro tipo de proteínas, denominadas proteínas de interacción con el receptor, o RIP. Y lo que va a ocurrir después de la activación de esas proteínas es la desnaturalización de la proteína de manera muy similar como se da en la necrosis. De ahí en otras plantas, pero también están similares a la necrosis. Y en los seres humanos no se le reconoce como, digamos, una importancia en enfermedades, tal vez en algunas enfermedades de origen bacteriano, microbiana, pudiese contribuir en la muerte celular, pero realmente no se tiene bien caracterizado ese proceso como tal en la enfermedad humana. Y por otro lado tenemos la piroptosis, que la piroptosis se caracteriza por la activación de un multicomplejo proteínico que se encarga de detectar daño
Sí, así como las proteínas BH3, esta proteína también se encarga de detectar daño, peligro en el citoplasma, y este complejo se llama inflamasoma. El inflamasoma tiene dos funciones. Por un lado, te puede inducir la producción de citocinas que son proinflamatorias, o sea, son iniciadoras de la inflamación, sobre todo interleucina 1. Y también te activan las caspasas, que ya vimos. ¿Estamos de acuerdo? Se le llama, digamos, por lo tanto te activan apoptosis y la inflamación, y se le llama piroptosis por, digamos, haciendo referencia a la fiebre como signo cardinal de la inflamación, porque si las citocinas que producen esto son inductores de la inflamación, entonces lo más probable es que, digamos, esto se acompañe de fiebre. Entonces, si hay fiebre, vas a sentir caliente, vas a sentir fuego al interior. Esa es la extrapolación de ideas que hacen en esto. Por eso le llamaron esto piroptosis. En humanos, toda la información respecto a las manifestaciones de piroptosis, digamos, es a nivel de modelos experimentales animales en el laboratorio. Muy bien. Y tenemos también otro proceso que es también inductor de la apoptosis, pero igual tiene otras funciones. En este caso vamos a hablar de la autofagia. Que la autofagia es un proceso de autoingestión celular. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que la célula durante la carencia de nutrientes se aprovecha a ella misma y utiliza sus constituyentes citoplasmáticos para obtener nutrientes. De ahí el nombre, autofagia. La célula está fagocitando, se está comiendo a sí misma. Y generalmente esto aparece durante la isquemia y en algunas miopatías que llevan a atrofia muscular, ¿sí? En donde las células empiezan o no reciben los estímulos para sobrevivir y ellas mismas empiezan a comerse, ¿no? A autofagocitarse. Entonces, por un lado, la atrofia es el resultado, digamos, intermedio de eso. O sea, un paciente, por ejemplo, o una persona que tiene o sufre daño de la médula espinal y queda con parálisis de extremidades inferiores, y las extremidades inferiores se adelgazan precisamente por pérdida de ese estímulo neurológico que es importante para el músculo. O sea, el músculo estriado necesita de estar, de ser inervado para como señal de supervivencia. Y el pie, lo primerito que va a desarrollar es atrofia. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas de esas células musculares que no están siendo o nervioso van a entrar en apoptosis. Y en humanos, bueno, este último párrafo yo lo voy a lo voy a quitar porque sí se reconoce la importancia en humanos, pero en el contexto de la atrofia. Estamos de acuerdo, no tanto en otras enfermedades como tal, pero en la atrofia sí está bien, está caracterizado como parte del proceso de atrofia. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que ocurre durante la autofagia, ¿sí? Es una serie de eventos, y el libro lo describe de manera muy sencilla, en donde si la célula necesita nutrirse de lo que tiene, estamos de acuerdo, sobre todo estamos hablando de orgánulos citoplasmáticos, cuando hay agotamiento de nutrientes, se va a formar una vacuola autofágica, y esta vacuola autofágica digamos, para que se forme va a necesitar porción de membrana. Ahora bien, yo les hago la siguiente pregunta. Esa membrana que va a dar origen a la vacuola, ¿de dónde? ¿Qué parte de la célula proviene? A ver, doctora Jimena Gabriela Valdés, ¿de dónde proviene la membrana que forma la futura vacuola? Hola, doctor, buenos días. Buenos días.
A ver, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? Que perfecto, la membrana que va a formar la vacuola autofágica, así se llama, vacuola autofágica, durante el proceso de autofagia, ¿de dónde proviene? ¿Quién dona esa membrana? ¿Es del retículo endoplasmático? Muy bien, gracias, doctora, así es. Gracias. Entonces, esta membrana proviene del retículo endoplasmático, ¿estamos de acuerdo? Sí, va a rodear entonces una porción de citoplasma con todos y orgánulos para formar la vacuola autofágica. Y esta vacuola autofágica se va a fusionar con un lisosoma para dar origen a un autofagolisosoma. Y los constituyentes celulares, todos estos orgánulos, se van a degradar en proteínas, ¿sí? Y en otros elementos minúsculos que van a ser o van a poder ser utilizados por la célula como nutrientes para poder subsistir. ¿Estamos de acuerdo? Este es un proceso de autofagia, es un proceso que ocurre durante la atrofia, ¿estamos de acuerdo? O generalmente durante procesos patológicos. En el ser humano está más caracterizado por la atrofia de músculo estriado, sobre todo. Digamos, no ocurre en situaciones de normalidad. ¿Sí? Esta membrana derivada de retículo endoplasmático. Muy bien, doctores, ya para terminar la clase del día de hoy, o no, saben que faltan 2 minutos, mejor esta actividad la dejamos para el día de mañana, porque no van a terminar de hacerla. ¿Tienen dudas, preguntas al respecto, doctores? No, doctor, Nada, todo quedó claro. A ver, doctora Barajas. Buenos días, doctor. A mí nada más me puede repetir, es que no entendí, después de que ya toma parte del retículo, bueno, de la membrana del retículo endoplasmático, después la vacuola se va a fusionar con el lisosoma. Así es. Pero después, ¿qué dijo que pasaba? Ok, entonces, ahí está. Se forma la vacuola autofágica. ¿Estamos de acuerdo? Y ya te queda una verdadera vacuola autofágica, ¿sí? Con membrana, con orgánulos, citoplasma con orgánulos, etc. Luego esta vacuola se va a formar con el lisosoma para dar origen al autofagolisosoma. ¿Y qué es lo que van a hacer las enzimas lisosomales? Aquí pues van a degradar todos estos orgánulos en proteínas, ¿no? De acuerdo, pequeñitas que van a ser utilizadas por la célula como fuente de nutrientes para que la célula pueda sobrevivir. Estamos de acuerdo, como no los tiene del exterior, si está deprivada del estímulo que le da supervivencia, entonces utiliza estos últimos recursos pues, para seguirse nutriendo y lograr otra vez otro estado de... A eso se refiere con esta última parte. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, doctor. Ándale. O inclusive también esto lo podemos considerar como un mecanismo también de adaptación, lo vamos a ver después, en donde si la célula tiene, digamos, un estímulo disminuido de supervivencia, entonces no puede tener el mismo metabolismo, el mismo tamaño, entonces necesita hacerse pequeña para lograr un equilibrio con el estímulo de supervivencia que se tiene. Y este equilibrio lo logra perdiendo tamaño a través de la autofagia. Eso también sería, digamos, parte de estos procesos de adaptación celular. ¿Dudas, preguntas, nada, doctores? Perfecto, pues si no hay nada, nos vemos el día de mañana, doctores. Cuídense. Gracias, doctor. Igual. Gracias, doctor. Buen día. Buen día.